Pablo, muchísimas gracias por haber venido. ¿Qué cosas tenemos que considerar, contemplar en este tipo de situaciones? Bueno, en principio toda tragedia es un gran impacto en la salud integral, desde luego también en la salud mental o psicoemocional. Y son distintos duelos que la gente va a ir transitando. El peor de los duelos es por la muerte y quizás peor aún la desaparición, porque hay gente que no aparece, entonces eso es una dimensión mucho más compleja del duelo. Después, las cosas materiales, y cuando hablamos de cosas materiales queda articulado también a la identidad, porque no es que solo la gente pierde su casa y sus cosas, sino que al perder sus casas y sus cosas se les desarma la identidad, porque ahí están los recuerdos, está la historia familiar. Entonces estos son los tiempos del duelo, y desde luego que un duelo necesita de un tiempo de elaboración, que ahí es caso por caso, ¿no? En función de los recursos mentales y emocionales que tenga cada persona, la contención familiar, la historia personal. Y entonces ese es el tiempo que también se necesita para que el duelo se vaya, digamos, calmando un poco. Y por último, articulado a esto es del caos y la crisis a la esperanza, ¿no? El próximo paso sería que una vez que la crisis se transite, la esperanza motive el rearmado de la vida, porque son gente que ha sobrevivido y ahora tiene que empezar a vivir, y no es fácil ese pasaje. Pablo, por supuesto que todas las personas somos diferentes y cada ser humano tiene una tecla, una fibra que tocar, pero ¿cómo se trabaja en cada caso? Obviamente el duelo más importante de la pérdida de un ser querido es muy complicado, y también, digamos, en otra escala lo es volver a tu casa y no encontrar absolutamente nada de lo que tenías, de lo que habías conseguido producto de tu esfuerzo, de tu trabajo, y que un temporal te lo tire abajo. Ayer hablé con una de las víctimas que en el temporal anterior sus hijos habían recibido asistencia psicológica, porque entendía esta mamá que iba a ser muy difícil volver a la vida, ¿no? A una vida normal, y que en definitiva ese trauma no que deje tantas secuelas. Siempre un trauma, y también hay que aclararle a la gente, es atemporal. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces está inconscientemente, parece que ya sanaste, y con el tiempo, vamos a poner ejemplo, una nueva lluvia, que ojalá no sea de esta magnitud, pero a lo mejor esa lluvia hace que se reactive el trauma porque aparece el miedo, el miedo al futuro. Así que yo digo que a las víctimas hay que acompañarlas, aquellas que se le murió un familiar, yo creo que en silencio, ¿no? Porque ahí está ese vicio del consejo, la sugerencia, y si ustedes recuerdan sus propias vidas, a veces no te acordás tanto qué te dijeron, pero en un momento difícil de la vida sabés quién estuvo al lado tuyo. Sí, entonces, te abrazó, te dio una caricia. Entonces los psicólogos decimos esto, ¿no? Presencia primero, presencia contenedora, mirada amorosa y pregunta, ¿no? No consejo, ¿cómo estás? Que la gente libere un poco, la metáfora sería drene, ¿no? Que así como tiene que salir el agua, tienen que salir las emociones, y a veces es solo una pregunta, no dar consejo, porque la gente que está mal no quiere un consejo, quiere que se la escuche. Y observar los síntomas, ¿no? Esto también, cuando los psicólogos decimos, ojo con esto de las emociones, porque no nos enseñan a registrar las emociones y a ponerles palabras, ¿no? Hay mucha... Frente a un trauma, la tendencia es al aislamiento, a no decir lo que sentís. Entonces hay que estar atentos a eso cuando vemos que una persona está muy guardada y que no expresa lo que siente. Y al enojo también, porque aquí pasa que había gente que se proveía todo lo que necesitaba por sus propios medios, y ahora sí necesita de la ayuda, o tiene que ir a pedirlo, y eso le genera también como un momento de tensión, de por qué yo estoy en esta, por qué tengo que estar mendigando, por decirlo de alguna manera. Es que es muy interesante esto. Siempre después de una tragedia, de una muerte violenta, de una muerte inesperada, ese tiempo, esto que le decía yo del duelo, hay mucho, diría yo, no, una cuestión con la realidad, no aceptar la realidad, ¿no? Claro. Enojarse con la realidad, pero como primero hay que sobrevivir. En el mejor de los casos, si aparece después el enojo, me parece que es una emoción que está muy bien, expresar el enojo. Pero bueno, vuelvo a decir, es porque frente al caos y la crisis solo quedaba autoprotegerse, ¿no? Ahora es reconstruir la propia vida desde donde uno pueda, reclamando, exigiendo,
me contaba también esta mujer y otros vecinos con los que hablé que también hubo robos, es decir, que también a veces surge lo mejor, que es sobrevivir, vivir y ser solidario, y también hay gente que frente a esto se enoja y hace cualquier cosa. Entonces hay que estar atento a cómo cada uno expresa, ¿no? Lo que sí. Entrevista con Pablo Melinquio, psicólogo, matrícula nacional 24.480. Hablabas, Pablo, de conversaciones que tuviste, por ejemplo, con sobrevivientes de Cromañón en su momento. Claro. Vos me preguntabas, sí, Juan Pablo, cómo se trabaja frente a una tragedia y digamos, para llevarla a la de Bahía Blanca. Digo, el accidente en 11 del Sarmiento, tuve la posibilidad, yo atiendo en Castelar, atendí varios sobrevivientes de ese accidente, Cromañón, Malvinas, me ha pasado tener que atender personas que han transitado por tragedias de alto impacto. La primera etapa, y en este caso también para las personas que sobrevivieron a la inundación, es la elaboración del conflicto, ¿no? Empezar a pensar qué es la realidad, porque muchas veces lo que hay es como una negación de la realidad, o lo que se llama el enojo. Bueno, empezar a pensar qué es la realidad. La pregunta de ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿No? Bueno, una vez que vos ya salís del por qué a mí, es, bueno, esto me tocó a mí y qué hago, bueno, es trabajar con la elaboración de ese conflicto y si se puede diluir el duelo, ¿sí? Con el tiempo se transforma en sufrimiento. Cuando se habla de alivio de luto, recuerdan ustedes que antes las mujeres usaban, por sobre todo las mujeres, ropa negra y con el tiempo se la sacaban. Bueno, sí. Freud diría que cuando vos estás en un duelo, tu vida queda ensombrecida, ¿no? Entonces después, para que tu vida vuelva a tener un poco de color, es cuando pones un poco de esperanza, ¿no? Y no de una esperanza de esperar, ¿no? Una esperanza activa, volverle a poner un sentido a tu vida. Uno de las víctimas de Cromañón, un papá que murió su hija, con el tiempo fuimos trabajando y después de 2 o 3 años, con su nueva pareja, queda embarazada y tiene una hija, y vas viendo cómo se reconstruye la vida, porque también tenemos eso, ¿no? Que con el tiempo podemos reconstruir la vida si trabajamos profundamente con lo que nos pasa. Pablo, ¿y esto se trabaja de manera individual o también de forma colectiva con el pueblo, ¿no? Porque todo Bahía pasó por un evento traumático, más allá de la gente que está atravesando un duelo porque perdió un ser querido. Yo creo que las dos cosas. Me parece que sería muy interesante que profesionales de la salud mental vayan a los barrios, se acerquen a los vecinos, a las vecinas, charlen, escuchen, pregunten, y después una terapia, como cualquier tratamiento, solo tiene efecto en tanto y en cuanto quieras pensar algo, sanarte, salir adelante. Lo peor que le puede pasar a la gente es la desesperanza, por eso hablaba de la esperanza, ¿no? Y la angustia, ¿no? La angustia paraliza, el miedo paraliza, y es probable que en esta primera etapa esté todo esto, angustia, miedo, ojalá aparezca un poquito de bronca, y después se vaya diluyendo todo esto y empiece como a decir, bueno, ¿qué hago con mi vida? ¿Cómo reconstruyo mi vida, mi casa, mi identidad? Porque esto es lo más grave del duelo, ¿no? Sí. La pérdida de la casa y de los recuerdos hace que realmente uno tenga que repensar su vida. Quizás para la reconstrucción material haya plazos. Para la reconstrucción personal ya ahí es más complejo. Exactamente, sí. Ojalá pronto tengan sus casas, agua, luz, todo lo que se necesita para sobrevivir, lo mínimo, las condiciones básicas, pero después para rearmar la vida es todo un proceso complejo de vencer los miedos. El miedo que queda en estos traumas es el miedo al futuro, porque siempre, recuerdan la pandemia, hemos tenido muchas charlas en pandemia, sí, donde la vida es incierta, pero en la pandemia era mucho más incierta. Para alguien que transitó una tragedia como esta, el miedo es, vuelvo a decir, una pequeña lluvia puede llevar a que tengan de vuelta mucho miedo. Entonces hay que trabajar mucho con esto, ¿no? Con ir desarmando despacio esos miedos que hagan que la vida sea vivible, ¿no? Que uno pueda disfrutar un poco de la vida cotidiana y expresar. Puede haber miedo con el tiempo, porque como bien señalabas, necesitamos de tiempo para elaborar un trauma, pero si tengo miedo, ponerle palabra. Si tengo angustia, ponerle palabra, porque el silencio potencia los cuadros psicopatológicos. Pablo, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor. Un placer.